Diferencias entre religión, moral, ética y derecho. Bueno, en lo que sigue voy a tratar de resumir de manera muy clara y breve un punto que es imprescindible en los estudios de derecho, pero también en los estudios de sociología, filosofía práctica, me atrevo a decir que también ciencias políticas, mantener una claridad respecto a órdenes de normas o sistemas de normas, mejor órdenes normativos distintos, como son el religioso, el moral, el ético y el jurídico. En gran medida voy a utilizar el apartado que dedica este manual, Teoría del Derecho, en Tirant-Leblanc, en su edición de 2020, a los órdenes normativos, diferencias entre religión, moral, ética y derecho. Este es un manual de distintos autores, tiene una adenda muy interesante del profesor Javier de Lucas, un trabajo que inicia la profesora María José Añón, está Ignacio Emeris, María Dali, Juan Ramón Fallada, Ángeles Galeana, voy por orden alfabético, así que García Cívico, Cristina García Pascual, José Antonio García Sáez, Andrés Gascón, Víctor Merino y Ángeles Solanes. Voy a intentar decir algo de una manera distinta a como se suele decir en clase o cuando un estudiante ya sea de gestión pública, derecho, sociología o política se enfrenta a esta cuestión. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Y por qué no debemos simplemente memorizar una especie de rasgos esquemáticos que diferencian la moral y el derecho y la religión para repetirlos o evacuarlos en un examen y luego olvidarlos? Porque esto es muy importante, porque es muy importante y debe ser retenido para toda una formación en esa instancia tan crítica con el saber como es la universidad. Yo creo que el punto de partida es que es un punto importante porque las definiciones son operativas, es decir, podemos hacer algo con ellas, trabajar mejor en cualquier campo al que nos dediquemos, sea la administración pública, sea estrictamente el derecho, sea la sociología, sea la filosofía práctica o sea la política. Mi idea principal es que partamos de que si son sistemas u órdenes normativos, es porque no se diferencian entre ellos por ser contener o no obligaciones, tener o no sanciones, castigos, todos lo tienen. Lo importante es ver qué tipo de castigo es. Empecemos por la religión, sobre todo por las religiones que tienen un libro sagrado, un texto. Aquellas que permiten la herejía, ¿no? En las lecturas heréticas. Es difícil en la Grecia antigua, tan politeísta, la presencia de lecturas muy ortodoxas respecto al mito, respecto a una genealogía, un origen, los dioses. En cambio, en la religión, por ejemplo, la cristiana, es bien conocida la posibilidad de la herejía. Bien, tanto la Antiguo, Nuevo Testamento, como la Biblia en el mundo cristiano, el Corán, en el Islam, la Torá, en el judaísmo, las enseñanzas de Buda, el Dharma en el hinduismo, ¿no? Esos textos sagrados que contienen normas, dan una orientación de la conducta. Hay gente que se guía sus conductas por lo que establecen estos libros. Son libros más bien estáticos, ¿no? Se quedan ahí para siempre diciendo lo que se debe hacer y lo que no. Bueno, junto a las normas religiosas encontramos moral y ética que no tienen un origen en una revelación, en un texto sagrado, no tienen esa connotación metafísica, espiritual, sino que son más bien como costumbres arraigadas en comportamientos sociales. De hecho, los manuales empiezan diciendo, ojo, porque moral y ética son cosas distintas, pero tienen la misma raíz. Dicen mores, la moral, que en latín significa costumbre, ethos, para la ética, que en griego significa costumbre. Entonces, ahí el estudiante empieza a pensar, bueno, ya que menudo rollo me estoy metiendo, esto es lo mismo, porque tengo que diferenciarlo. Bueno, porque no es lo mismo. Por ejemplo, sabemos, o una gran aportación, la de Hegel en su filosofía del derecho, eh, cuando pasa de la moralidad a la eticidad sobre eh, la autonomía o la heteronomía de este orden normativo, si trasciende o no una esfera individual, no estaría mal que
se acompañara esto de muchos ejemplos para dotar de mucha claridad a una definición que es, como decía al principio, operativa. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que trabaja en un periódico, que tiene una fuerte convicción política, porque ese pequeño partido con el que él simpatiza tiene muchos valores importantes para él, quiere modelar mejor el mundo, y ha conocido un caso de corrupción en ese partido. Pero como periodista sabe que debe hacerlo, tiene una obligación ética, concretamente de una ética deontológica, ¿verdad? Que es heterónoma, la han puesto ahí, es en el mundo del periodismo, dice, di la verdad, sé objetivo, ¿no? Pero en su conciencia individual no le va a impedir dormir mal por la noche. ¿Dónde está aquí la sanción de cada sistema normativo? Bueno, en el moral es aquí ausencia de sanción. ¿Cuál es la sanción típica de la moral? El remordimiento, pues no poder dormir bien por la noche. ¿Cuál es la sanción típica de la ética periodística? Pues para bien, un reconocimiento, un premio, el Pulitzer. Y para mal, pues el desprestigio de los compañeros. Dice, bueno, este solo informa de casos de corrupción cuando afectan a otros partidos. Es un mal periodista. ¿Tiene obligación legal de dedicarle una página, dos, o incluso de informar como periodista de ese hecho legal? No, es ética la obligación. Bien, así que ya podemos pasar a otro orden normativo. De forma operativa. Por ejemplo, estará tipificado en el ámbito del orden normativo del derecho, pues, no sé, dar, por ejemplo, información falsa, no veraz, o la calumnia, ¿no? Pero eso ya es otro orden que, entre otras características, la de la tipicidad implica que las conductas están previamente establecidas en una norma con carácter general, abstracto. Bien, tenemos entonces 4 órdenes normativos: la religión, la moral, la ética y el derecho, que operan en la vida real y puede que se solapen, puede coincidir, puede que no. El ejemplo típico que se pone es el de los homicidios o los asesinatos. Suele estar recogido en los textos sagrados, ¿no? Para regular la convivencia, una prohibición de no matar. ¿Hay sanción ahí? El no creyente dirá, no, no hay sanción, pero claro que hay sanción, porque está recogida en los textos sagrados y además sanciones que han orientado comportamientos de seres humanos a lo largo de siglos y que lo siguen haciendo. Por ir no solo al cristianismo, durante toda la Edad Media, las personas actúan en gran medida por miedo a la sanción del infierno, ¿no? Del fuego eterno. Es una sanción negativa. Como diría Norberto Bobbio, podría ser la sanción positiva, no sé, en este caso el cielo. No hace falta ser creyente para ver que hay una existencia de una obligación que orienta conductas, un sistema de normas. Pensemos en el Islam, que en muchos países sigue ocupando la cúspide de los sistemas normativos, en este caso jurídico-políticos, porque no ha habido un proceso de secularización. Bien, ¿qué más nos interesa en 10 minutos, como suele ser el tiempo de estas aclaraciones en un lenguaje un poquito más claro? Que la ética no, a diferencia de la moral individual tiene un origen como interior, ¿no? Es autónoma, autónomos, yo me doy las normas a mí mismo, son normas, como diría Kant, la moral sería la capacidad de autodeterminación de la conciencia individual, ¿no? También puede haber otro tipo de moral, pero no entremos ahí porque sería complicarlo tontamente este vídeo clarificador. Pero la ética, además de la deontología, puede ser mucho más general. Como son normas compartidas de un origen externo heterónomo, pues podemos decir que una persona diligente, puntual, que se esfuerza mucho, que llega a dar mucho de sí en el trabajo de una forma laboriosa, etcétera, pues es reconocido por los demás, ¿no? Como un buen trabajador. Cumple las normas de la ética del trabajo. Bien, puede haber diferencias entre la moral individual y la moral social. Hay una película, Horizontes de Grandeza, en la que Gregory Peck llega a decir algo así como que él obedece las normas que se da solo a sí mismo, cuando otros vaqueros o pistoleros le provocan y para que actúe según la moral social que se espera de un vaquero. Bueno, pero ahí esas descripciones son mucho más fáciles cuando hemos comprendido una serie de un marco diferencial elemental. La religión son normas, tienen sanciones, orientan conductas.
su origen es revelado, su naturaleza metafísica, trascendental, etc. La moral parte de una idea de costumbre, tanto en la etimología de moral como de la ética, pero permite una diferenciación fundamental en el aspecto más claro de la moral individual, normas que se da uno a sí mismo, autodeterminación de la conciencia individual, pues con su sistema de sanción. Pues hoy no he ido a ver a mi abuela, me dije que tenía que ir, pues esta noche voy a sentirme culpable. Esa es la sanción de un sistema moral, pero no hace falta compartirlo con nadie más. En cambio, la ética, pues hemos hablado de la ética periodística, pero otra deontología puede ser la ética médica, del abogado, luego éticas, la ética puritana, la ética del trabajo. Hay mucho tipo de ética que trascienden esas normas de una moral individual, y luego las jurídicas, que están como un orden distinto, no superior. No se diferencia porque tenga una sanción mayor que ninguna de los órdenes normativos anteriores. No sé, en un pueblecito no hace tantos años, a lo mejor una mujer soltera que ha tenido un hijo, pues es señalada, repudiada, y eso dura mucho en el tiempo, o la homosexualidad es señalada, ridiculizada, etc. No se le invita a fiestas, no se le hace una especie de ostracismo, y dura mucho tiempo. A lo mejor esa sanción, pues la tipa habría preferido pagar 50 euros de multa, o 6 meses en una prisión, no sé, no tiene que ver con la gravedad. Cuando un estudiante, sea de políticas, de derecho, de sociología o de filosofía, se enfrenta a estas cuestiones, ahora ya podría pasar a ver la heteronomía, autonomía, la tipicidad, el carácter hipotético, la justiciabilidad o no, como rasgos de diferenciación entre moral y derecho. Pero a mí eso me parece que no es tan importante como esta serie de conceptualizaciones básicas. Bueno, hasta aquí este vídeo que forma parte del proyecto CINIC, del Centro de Investigación de la Norma de la Imagen, en el apartado más de lecciones en otro tono, pero que son cuestiones muy importantes para los estudiantes que les pueden servir para su carrera. Bueno, gracias.